¿Estás embarazada? ¿Has recibido la feliz noticia? Este jueves en Culito de Rana te enseñaremos cómo cuidarte en estos 9 meses de dulce espera. Qué llanto más bonito, Elena, ¿eh? Sí, es precioso, la verdad que sí. Buenos días. Hola, buenos días y ajetreados días. Y fríos también, Y ¿eh? frío, muy frío. Con un trozo de nieve encima de la cabeza. Sí, claro, sí que sí. Teníamos que haber hecho un muñeco ahí fuera, ¿no? En la Algo puerta. fuera, y es verdad, sí. Luego las manos nos las cuidamos. Bueno, Es hablando verdad. de cuidados, hoy traes un tema muy bonito, ¿que sí? Sí, muy, muy dulce, ¿no? Todo se resume en los bebés, siempre es algo bonito hablar de ello. Y entonces, bueno, vamos a hablar primero de, antes de tener el bebé, cómo nos vamos a cuidar las mujeres, que es una época muy especial en la vida de la pareja, pero sobre todo de la mujer, que es la que va a concebir al bebé. Y bueno, vamos a dar así como unas pinceladas, ¿vale? Para cuidados que hay que tener en estos 9 meses de dulce espera, como dije en el anuncio, y creo que es muy importante. Entonces, lo primero de todo es avisar a la mujer que quiera tener un bebé o que se plantee que quiere ya, bueno, pues generar una familia, porque con un bebé lo que creas es una familia. Lo primero que tendría que tomar que sería el ácido fólico y el yodo, ¿vale? Por eso nos han llamado, Elena, preguntando. Sí, Es que ¿no? te tengo que decir que, como hemos llegado puntuales, que tengo 2 preguntas hoy, que nos llamó ayer gente y nos han dejado incluso 2 preguntas. Y una de ellas, perdona que te interrumpa, era esa. Vale. El ácido fólico, si es obligatorio, si Sí, para qué es sirve. obligatorio. Vamos Sí, ¿no? a explicarlo, además es súper, súper importante. Normalmente cuando una mujer se va a quedar embarazada, el médico, cuando se lo comenta, le manda complementos alimenticios en los que le habla del ácido fólico y del yodo. Existen complementos alimenticios que llevan solamente ácido fólico y yodo, y luego ya otros que llevan una serie de vitaminas y otro tipo de nutrientes que necesita la mujer, o bien ya que está embarazada o que se quiere quedar. Pero esos 2 yo creo que son los más importantes de todo, y te voy a decir el porqué y ya verás qué importantes son. Bueno, el ácido fólico tiene una dosis recomendada que son de 0,4 miligramos al día. ¿Y por qué es tan importante el ácido fólico? Porque resulta que es el responsable o interviene en la formación correcta del tubo neuronal. ¿Qué es el tubo neuronal? Bueno, pues el tubo neuronal abarca desde el cerebro hasta la formación de la columna vertebral. Entonces, todos sabemos o conocemos casos de personas que sufren la espina bífida. Pues si tú tomas el ácido fólico, haces que ese riesgo de que aparezca una espina bífida se reduzca hasta en un 70%, con lo cual es sumamente importante. ¿Y por qué tomarlo antes de quedarte embarazada o cuando estás planificándolo? Porque el tubo neuronal se va formando sobre todo en las primeras semanas de embarazo. Entonces, si tú no has estado aportando a tu organismo ese ácido fólico que necesitabas dar, puede ser que no sepas que estés embarazada, ya lo estés y el bebé va generando su desarrollo. Entonces es muy importante que empieces a tomarlo cuando quieres, bueno, cuando vas a planificar que quieres tener un bebé. Para no tener en ningún momento un déficit, ¿no? Exactamente, o para aportarlo, y bueno, pues en un 70% disminuye esa probabilidad, yo creo que es bastante importante. Vale. ¿Por qué está el yodo? ¿Por qué es importante también el yodo? ¿Por qué se juntan esos 2 compuestos? Porque resulta que el yodo es responsable de que se formen las hormonas tiroideas. ¿Y qué función tienen esas hormonas tiroideas? Hacen que se determine el crecimiento, la diferenciación y la maduración del sistema nervioso central. O sea, que yo creo que lo más importante que hay en el desarrollo de un feto es eso, su columna vertebral con su cerebro y el sistema nervioso central, para que luego no haya problemas de déficit cerebrales, ¿no? Entonces, por eso es tan sumamente importante, y no una cosa como para no tenerla en cuenta. O sea, que cuando el médico lo mande, o la matrona, o las personas que son responsables de llevar un desarrollo gestacional, pues simplemente hay que hacerles caso, porque ya están teniendo en cuenta una serie de cosas. Y ahora, pues si quieres, voy hablándote de cosas que yo he estado viendo. Bueno, yo he estado viendo los cuidados que yo puedo ayudar desde el punto de vista de la farmacia, y luego, bueno, pues como una serie de normas para tener en cuenta durante esos meses, ¿no? Entonces voy a hablar primero de cómo tendría que cuidarse la mujer en el momento de quedarse embarazada o en esos 9 meses,
Y bueno, y luego después ya pues los cuidados corporales, que son un poco como menos importantes, pero también lo son, ¿no? Entonces, lo primero de todo, la nutrición. Siempre el dicho ese, ¿no? De come mucho que te estás alimentando por dos. Bueno, ni tanto, ni ¿cómo es? Ni Juan ni Juanillo. Ni Juan ni Juanillo, que no me sale la expresión. Sí que es verdad que se necesita un aporte superior de calorías. En el caso de la mujer necesitaría tomar una ingesta de unas 300 calorías diarias más de lo que esa persona consume habitualmente. Que esta persona es una persona muy activa. Yo, por ejemplo, cuando estuve embarazada no paraba ni un segundo. Yo cogí mucho peso, que tampoco es aconsejable. Lo bueno, lo que aconseja normalmente, yo creo que eso lo sabemos todos, es que se coja 1 kilogramo por mes de gestación. Eso sería lo aconsejable. Pero luego también podemos partir de personas que estén embarazadas, o sea, que antes de quedarse embarazadas, ya tuvieran un sobrepeso. Pues esas personas tienen que tener más cuidado a la hora de la ingesta de calorías que tienen que hacer al día, ¿no? El comer, bueno, pues ya sabemos que la nutrición de una forma saludable es lo más importante que nos podemos encontrar en cualquier persona, pero en una persona que está embarazada todavía va a ser mucho más importante. Entonces, voy a decir alimentos que serían aconsejables que las mujeres que están embarazadas coman, ¿no? Una de las cosas, bueno, pues la carne magra, la fruta, la verdura, el pan integral. ¿Por qué? Porque cuando tú estás embarazada puede haber problemas de estreñimiento. Entonces, cuanto más fibra tomes, pues mejor. Y ahora voy a explicar por qué puede producirse ese estreñimiento. Y luego, productos que sean lácteos y que tengan poca cantidad en grasa. ¿Por qué? Porque siempre vamos a intentar estar bien nutridos, pero no quiero decir adelgazar, pero tampoco quiero que se sobrepase la mami en el momento de todos esos meses que tiene que cuidarse. ¿Qué más tenía que comentarte? Bueno, pues hay elementos muy importantes que hay que tomar. Nosotros, las mujeres, yo me consideré cuando tuve el embarazo como si fuera un pequeño hornito que tenía un bollito ahí dentro y que iba creciendo durante 9 meses. El bebé para la mujer, en realidad, esto queda un poco mal, pero es como un pequeño parásito que va consumiendo todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque dentro de nuestro organismo estamos generando una vida. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo más, ¿no? Entonces, dentro de esas cosas, pues el calcio. El calcio es muy importante tomarlo. ¿Por qué? Porque la mujer luego, cuando ya llegamos a la época de la menopausia, como que ese remanente que nos quitó el bebé cuando estábamos embarazadas va a mostrarse. Entonces vamos a ser más proclives a tener artrosis, osteoporosis y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que aumentar el consumo de calcio, o sea, tomar más cantidad de calcio para evitar que nuestros huesos se descalcifiquen, es muy importante. ¿Dónde vamos a conseguir ese calcio? Bueno, pues en productos lácteos, lo vamos a conseguir en leche, lo vamos a conseguir en el queso, en el yogur, pero bueno, también podemos encontrarlo en la espinaca, en la col, en el brócoli, en las judías secas y en las almendras, o sea que hay fuentes donde podemos obtener el calcio por vía de alimento. También lo que te he comentado antes, en esos preparados que hacen para la gestación normalmente llevan todo este tipo de compuestos para que sean, aunque sea químicamente, los tengan, ¿no? Que es muy importante. Luego también el hierro. El hierro se necesita. Yo creo que ninguna mujer embarazada no toma hierro. Yo creo que la han tomado todas. Se necesita tomar una cantidad de unos 30 miligramos al día. ¿Y por qué es tan importante el hierro? El hierro es responsable de que se forme la hemoglobina. ¿Qué es lo que va a hacer la hemoglobina? La hemoglobina es un compuesto que aparece en los glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que hacen los glóbulos rojos? Pues los glóbulos rojos van a llevar el oxígeno a todas las células del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante que nosotros tengamos el hierro en niveles que sean adecuados para que se forme la hemoglobina que está en los glóbulos rojos lleven el oxígeno a todos esos compuestos, a todos los órganos del organismo, porque tenemos que llevarle ese oxígeno a un feto que está metido dentro de una placenta. O sea que imagínate la importancia que va a tener el hierro en este tipo en esta situación. ¿Por qué nos interesa tomar el hierro que hay en la carne más que el hierro que hay en el origen vegetal? Porque el que hay en la carne para nosotros va a ser más fácil de tomar
que el que haya en cualquier tipo de vegetal. ¿Vale? Se asimila mejor, más fácil, ¿no? Se asimila, se absorbe ¿no? mejor. Entonces, ¿dónde vamos a poder encontrar nosotros el hierro? Bueno, pues lo vamos a poder encontrar en la carne roja, lo vamos a poder encontrar en el salmón, lo vamos a poder encontrar en el huevo, en las judías secas y en los guisantes. ¿Qué más cosas te puedo explicar? Es muy importante, otra vez, el agua. El agua, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que la madre, como es en ese momento como una especie de fábrica, yo me maravillo con el cuerpo humano, pues aumenta el volumen de sangre que tiene la mujer en el cuerpo, fíjate. Aparte de que todos los órganos, conforme va creciendo el bebé, se van reestructurando para dejar espacio al bebé por dentro, ¿no? Entonces, aumenta el volumen de sangre, que como te he dicho, entonces va a ser muy importante para que no nos deshidratemos y para que no aparezca estreñimiento, porque vamos a necesitar más requerimientos de agua en ese momento, en el momento del embarazo. Y ahora vamos a hablar de otras cosas que también es muy importante y va a ser el ejercicio, siempre una constante en nuestra vida. Agua y ejercicio. Agua y ejercicio, agua y ejercicio. El común denominador de todos los programas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Te acuerdas que también el otro día... Menos para la gripe, yo creo que el ejercicio viene bien para todo, ¿no? Para todo. Incluso yo hasta con gripe he hecho ejercicio porque soy una loca, pero bueno. Entonces, el ejercicio no quiero decir que te pongas con unas pesas embarazadas, efectivamente, pero sí que también yo conozco casos de personas que son muy deportistas, que van al gimnasio y bueno, siguen haciendo incluso deporte con peso. Luego ya posteriormente la persona que es encargada le va retirando ese peso conforme va avanzando, ¿no? Pero sí, yo por ejercicio entiendo andar. Y entiendo nadar también, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando estaba embarazada, la natación en los últimos meses, la ginecóloga me dijo que no, porque puedes coger hongos y entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ayuda el ejercicio? ¿A qué ayuda el ejercicio? A que no cojamos una cantidad de peso excesivo, que es muy importante. Yo cogí 20 kilos, pequeña connotación. El doble de lo recomendado, sí, ¿no? Sí, me pasé mucho, sí. Luego también hace que no suframos, la mujer embarazada tiene muchos efectos secundarios debido al embarazo. Por ejemplo, el dolor de espalda es una cosa que puedes hacer que sea menos. Las piernas hinchadas, yo tenía las piernas como botas al final, e incluso el estreñimiento. ¿A qué te ayuda más el ejercicio? Te ayuda a dormir mejor, a que tengas más energía, es decir, no me encuentro... Vamos a ver, yo creo que mucha gente considera que el embarazo es como si la mujer estuviera enferma. Y no es una etapa más de su vida, una etapa preciosa de su vida que no se va a olvidar nunca. Y entonces, pues no, simplemente tiene que tener unos cuidados, porque es importante, pero puede seguir con su vida normal y corriente, a no ser que sea un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Claro. También te ayuda el ejercicio a prepararte para el parto. Supongo que conoces que las mujeres, cuando ya están a punto de parir, les recomiendan andar. Claro. Para que aumenten las contracciones y vaya al parto. Y luego también te ayuda a que reduzca el tiempo de recuperación posterior al parto. Pero quiero dar una recomendación que hay que tener en cuenta y que creo que es importante y además te va a gustar. Resulta que durante el embarazo la mujer genera una hormona que se llama la relaxina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa relaxina lo que hace es que la zona del área pubiana, la zona del pubis y la zona del cuello del útero se prepare para el parto, ¿no? Para expulsar al bebé. ¿Cómo hace que se preparen estas estructuras? Hacen que esas estructuras se relajen. Y entonces también, ¿qué es lo que pasa? Que como consecuencia de eso, lo que son los ligamentos se van a quedar como aflojados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la mujer va a ser más propensa a poder caerse, lo cual determina que a la hora de andar estemos un poquito más pendientes, porque podemos llegar a caernos sin darnos cuenta. Ocurre con frecuencia en embarazada. Ocurre con frecuencia, sí. Pues fíjate, pues por la relaxina, es una cosa que ha generado nuestro organismo. También es importante el hecho de que en la mujer, en el momento que está embarazada, su centro de gravedad varía. Claro. Que eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta. No es lo mismo que tú estés con tu cuerpo normal a que tengas un Bartolón bastante grande al final, y entonces eso también te puede hacer que te caiga. Entonces sí que no digo que se vaya midiendo pasito a pasito, pero que sí que la mujer embarazada pues tenga un poquito de precaución. Luego, otra cosa que hay que hacer en el ejercicio es que cuando se esté haciendo ejercicio se beba abundante agua para evitar el problema de deshidratación que hemos dicho anteriormente.
Y luego también que se hagan descansos frecuentemente, es decir, la mujer no tiene que pensar que va a una competición. Si andando 15 minutos esa persona se encuentra cansada, se para, descansa y luego sigue andando. Y no tiene que proponerse una hora de andar, simplemente lo que a ella le apetezca. Pero la cuestión es encontrarse que te estás moviendo un poquito. Ahora voy a hablar de una cosa que es muy chula, que me ha gustado mucho, que es el sueño. Y voy a decir incluso hasta posturas que son aconsejables usar mientras estás embarazada. Bueno, el sueño, lo importante, tienes que dormir lo suficientemente porque necesitas descansar, tu cuerpo está trabajando mucho y necesita descansar. Entonces, ¿cuál es la postura que sería más adecuada? La postura más adecuada es ponerte de costado. En posición fetal, como dicen, ¿no? Te pones de costado y pones las piernas replegadas contra el pecho. ¿Por qué? Porque esto lo que te hace es facilitar la actividad de tu corazón, la actividad cardíaca, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos un bebé que ya va pesando cuando ya está en la parte final del embarazo y ese bebé, bueno, pues según en la posición en la que nos pongamos, puede llegar a presionar grandes venas y grandes arterias que pueden llevar, que llevan la circulación o la sangre hacia lo que son las extremidades, hacia lo que es el corazón, con lo cual la postura a la hora de dormir va a ser muy importante, pero influye incluso, aparte de esto, influye para prevenir varices, para que no haya estreñimiento, para que no haya hemorroides, para que no haya piernas hinchadas, que piernas hinchadas va a haber, pero bueno, con todas estas cosas a lo mejor no son tan hinchadas como las teníamos, ¿no? Y luego también pues se aconseja que aparte de dormir de costado y como te he dicho, como en posición fetal, se ponga una persona en el lado izquierdo. ¿Por qué en el lado izquierdo? Porque una de las principales venas que nos va a regar lo que te he dicho, el corazón o las extremidades inferiores, va a pasar por la parte derecha del abdomen. Entonces, si tú estás en la zona izquierda, va a evitar que esa zona, lo que es el peso del útero y el bebé, pues lo presione. Se comprima. Y luego también, ¿por qué? Porque resulta que aumenta la cantidad de sangre que va a llegar a la placenta. Y entonces, a consecuencia de eso, pues va a llegarle más cantidad de oxígeno al bebé. Con lo cual, es sumamente importante la posición que tengamos. Y si quieres ya estar, bueno, pues como más cómodo, pues te puedes poner entre las piernas un cojín, te lo puedes poner en la zona de la espalda, te lo puedes poner en la zona del abdomen, todo en función de la postura en que la mujer se pueda encontrar más cómoda. El embarazo para mí fue una época tediosa porque es una situación, y tuve un embarazo excelente, no tuve ninguna náusea ni nada, pero sí que es una situación en la que tu cuerpo no es tu cuerpo, es una situación súper extraña. Y entonces, pues bueno, cuanto más puedas facilitar encontrarte cómoda en ese tiempo, pues mejor. Y luego voy a hablar de cosas que, bueno, creo que todo el mundo sabe, pero creo que es súper importante remarcar. El alcohol, por ejemplo. Cosas que no hay que tomar. El alcohol. Bueno, pues a consecuencia del alcohol, es que creo que esto es muy importante decirlo, las causas más frecuentes que puede sufrir el feto pueden ser anomalías congénitas y pueden ser de tipo mental y de tipo físico. Entonces, cuando uno quiera tener un bebé hay que ser responsable desde el primer momento que vas a traer a un hijo al mundo. Entonces, es súper importante cuidarte en todos los aspectos. Con lo cual, quiero decir que si en ese tiempo puedes evitar tomarte una cervecilla o tomarte una copa de vino, realmente no hay ningún estudio que te pueda decir no, si te tomas una copa de vino no afecta al feto, no lo sabes. Entonces, como no lo sabes, no pasa nada porque 9 meses no tomes nada de eso. Te aguantas y punto. Porque tú estás dedicando esos 9 meses a la vida de tu bebé, que luego va a ser una repercusión en tu vida también, ¿eh? Hay que tomarlo así. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol, ¿por qué le hago tanto incidencia al alcohol? El alcohol llega rápidamente a la circulación sanguínea. En una persona adulta tiene una capacidad rápida para eliminar ese alcohol que se está absorbiendo. Pero en el bebé llega a través de la placenta ese alcohol y el bebé no tiene capacidad para eliminar ese alcohol o le cuesta más tiempo, con lo cual la concentración de alcohol en sangre del bebé va a ser alta, durante mucho más tiempo que en el caso de la madre, con lo cual puede llegar a producir esos efectos nocivos en lo que es el sistema nervioso del bebé.
Si hablo del alcohol no quiero decir hablar de drogas, pero bueno, es que estamos en una sociedad en que todas estas cosas están presentes, entonces hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué puede pasar si una persona toma droga? Bueno, primero de todo, porque también ocurre, ¿no?, que una persona que tenga la desgracia, porque es una desgracia de consumir drogas, se quede embarazada. Pues los efectos que puedan pasar primero es que tenga un parto prematuro, luego que tenga un retraso en el crecimiento, que luego el niño tenga problemas de aprendizaje y problemas de conducta. Incluso puede haber hasta niños que nazcan con síndrome de abstinencia porque están acostumbrados a esa droga, lo cual creo que es muy importante. No quiero alarmar, pero sí que son cosas que están ahí y que hay que tener en cuenta. La nicotina, que incluso es mucho más fácil porque puede ser una mamá que fume y durante el embarazo fume menos, pero la está tomando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues me gustó cuando lo estaba leyendo ayer el artículo donde he cogido la información, que decía que si tú ves a una madre que le da un cigarrillo a un niño para que fume, lo ves como una auténtica aberración. Una aberración. Pero es que si tú estás fumando, tú tienes que tener la imagen de un bebé al que le estás poniendo un paquete de tabaco en la boca, un cigarrillo en la boca. Ver a una mujer embarazada fumar también molesta, ¿a que sí? Es una imagen. Pues estás directamente al feto obligándole a fumar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le estás transmitiendo la mami al bebé? Le está transmitiendo a través del cigarrillo la nicotina y el monóxido de carbono, que es lo que lleva el tabaco. Entonces, ¿qué riesgos puede haber? Un montón. Puede haber un parto en el que en el que el bebé nazca muerto. Puedes tener un parto prematuro. Puedes tener bebés que tengan bajo peso natal. Puedes tener síndrome de la muerte súbita del lactante. El niño puede tener luego posteriormente asma y otros problemas respiratorios, con lo cual, repito, hay que ser responsables. Los niños tienen que venir al mundo para ser felices y hay que decidir, cuando se toma una decisión de este tipo, hay que tomarla en serio. Cafeína, fíjate, también tenemos que tener en cuenta las cosas. Normalmente una taza de café va a tener de 95 a 135 miligramos de cafeína. ¿Qué es lo que puede hacer la cafeína? Que tengamos un aumento en el riesgo de sufrir abortos, ¿no? Bueno, pues puede haber personas que consuman mucho café. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que bueno, tendremos que disminuir el consumo de café, o bien disminuyendo la cantidad de café que se tomaba en el día, o bien pues haciendo como un pequeño truco, porque a lo mejor a la persona le gusta el café por el subidón que le pega la cafeína. Sí. Cosa que también me gustaría aclarar es que la cafeína pega subidón, pero luego sigue dando más sueño. También hay que tenerlo en cuenta eso, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer es decir, bueno, pues me tomo el café, pero voy combinando. Tomo descafeinado, que va a tener el mismo sabor, claro, y me tomo con cafeína. Y luego paulatinamente, que esto es como si te fuera cuando la gente deja de fumar, ¿no? Que toma el chicle con nicotina, va quitando cigarrillo y va reduciendo el número de chicles hasta que deja de fumar. Pues así con la cafeína. El chocolate, antidepresivo natural y para los golosos empedernidos como yo, alimento fundamental en la vida, lo pueden tomar las embarazadas, aunque contenga cafeína, ¿vale? Pero tiene una concentración muchísimo más pequeña, con lo cual, bueno, pues lo tomas y ya está. Y ahora hay alimentos que no es aconsejable tomar. ¿Y por qué? Porque en el embarazo se pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, la toxoplasmosis. Y entonces la toxoplasmosis se puede encontrar en heces, y entonces pues hay determinados cultivos, las verduras, la lechuga, todo ese tipo de cosas, el tomate, que pueden estar contaminados por ese tipo de elementos, y entonces pues no es aconsejable. A mí, yo por ejemplo no tomé ensaladas, si tomaba tomate lo pelaba para no tomarme lo que era la piel en ese tiempo, por miedo. Pues se había tenido contacto, ¿no? Sí, entonces pues cosas que no hay que tomar. Evidentemente leche que no esté pasteurizada, es decir, claro, hay gente todavía a una vaquería, ¿no?, que se sigue haciendo, se hierve la leche y se toma posteriormente. Pues no, ese tipo de leche en una mujer embarazada no, es importantísimo. No hay que tomar huevo crudo o alimentos que contengan como aliño el huevo crudo, ¿vale? Tampoco hay que tomar para nada carne, sobre todo carne de cerdo, que eso yo creo que lo sabe todo el mundo, que no esté bien hecha, es decir, tirando a chicharrada, ¿vale? O congelada previamente también, ¿no? O congelada. Eso sería, por ejemplo, el pescado también, ¿no? Y luego el sushi, que está tan japonés, en boga, ¿no?, que no lo tomamos, que nos gusta mucho, pues en ese tiempo pues no. Y luego embutido y fiambre es aconsejable tampoco no tomar mucho.
ese tipo o congelarlos previamente, ¿no? Era una de las preguntas que teníamos también. Sí, congelar los alimentos para poderte cargar cualquier tipo de bacteria que pueda tener. Que pueda hacer sí. daño, ¿no? Otro tipo de cosas, a nivel de pescado, por ejemplo, el tiburón, la caballa, el filete de atún. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de mercurio. Entonces, el mercurio produce lesiones cerebrales en el feto, ¿no? Entonces, si por ejemplo te coges una lata de atún, de conserva de atún, para ponerlo en una ensalada, pues tendrías que tomar como mucho unos 170 gramos para que esto no pueda ser nocivo. Y ahora ya, si quieres, te doy unas pequeñas connotaciones para el cuidado de la madre. Del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, como una pequeña preparación hacia lo que es el parto, porque sí que es verdad. Un día teníamos que hablar del posparto, porque te preparan para el parto y luego ya nace el bebé y no viene con instrucciones y muchas veces te encuentras totalmente desorientado. Y hasta luego, Lucas. Y hasta luego, Lucas. Bueno, pues mira, hay un mogollón de cosas naturales para la madre. Aparece el estreñimiento, que lo sufren las mujeres. Pues es tan fácil como ponerte una cánula de Melilax, que lo hablé un día, que está hecho con miel y entonces pues esto te ayuda a eliminar ese... a nivel del tracto digestivo entra, hidrata y genera sensación de peso y se va al baño. Esto se puede hacer incluso desde el primer mes de embarazo. Luego hay una crema que se llama Fisioben, que se usa pues cuando están las piernas cansadas, se colocan y favorece la circulación sanguínea y también ayuda mucho que te pongas en un momento determinado tumbada en el sofá con las piernas hacia arriba para favorecer la circulación. ¿Qué más cosas? Es muy importante durante la época gestacional estimularse los pezones. ¿Por qué? Porque así consigues que cuando llegue el momento de tener al bebé se haya desarrollado lo suficientemente el pezón para que el bebé coja fácil el pezón y pueda amamantar con facilidad. También es muy importante ponerse crema antiestrías. ¿Por qué? Porque resulta que el cambio del cuerpo es tan sumamente intenso que resulta que se genera una barriga tan grande que la piel se extiende tanto que puede generar estrías. Entonces, a mí me gustaría aclarar que mucha gente viene a la farmacia con la estría ya sin color, ya tiene la tonalidad de la piel. Cuando una estría ya no tiene color, esa estría ya está formada. Por mucha crema que te eches, no vas a conseguir regenerarla. Ahora sí que han sacado una que se llama Remescar, que actúa sobre esa estría antigua, que no solamente porque te quedas embarazada, sino por cambios de peso, de adelgazar, engordar, puede llegar a reducirla, pero ya no va a desaparecer esa estría. Entonces, ¿dónde es muy importante ponerse la crema antiestrías? En la zona de los pechos y en la zona de la barriga y en el culete, donde se vaya a generar el acúmulo de grasa superior, ¿no? Sí. ¿Qué más quería comentar? Lo de la crema antiestría es importantísimo ponerse por la mañana y por la noche. Cuanto más hidratada tenga la piel, muchísimo mejor. Luego también hay que avisar a las mamás de los millones de cambios hormonales que va a tener durante el tiempo del embarazo y sobre todo posterior al embarazo. No hay que tener miedo, hay que tomarlo como una cosa natural que ahí pasa y si te encuentras mal, pues mira, estoy mal, me necesito que me ayude y sobre todo después de tener al bebé, porque la mujer experimenta un cambio drástico porque tú estás cansada, hecha polvo después de haber tenido un bebé y tienes que hacerte responsable de un bebé que te necesita cada hora y media o 2 horas si le das la lactancia a demanda. Claro. ¿Qué más cosas quería hablar? He dicho el estreñimiento, las hemorroides, las estrías. Que se me olvidaba. Bueno, ahora han sacado, cada vez se estudian más las cosas y han sacado un aceite perineal. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en un aceite que se pone alrededor de la piel que está en el ano. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que poniendo ese aceite las mujeres sufren menos episostomías durante el parto. La episostomía es el cortecito que hay que hacer para que salga el bebé. Si tú vas masajeando durante un tiempo esa zona, esa membrana, haces que se expanda y entonces en el momento del parto va a estar más preparada, ¿no? preparado para crecer y entonces va a ayudar a que la mamá pues no tenga que sufrir evitar el corte eso. ¿No? Luego también existen cremas para el pezón después de tener el bebé para que no haya grieta y luego bueno pues una pequeña recomendación de cositas que se puedan llevar las mamás a los hospitales. Normalmente en los hospitales tienes prácticamente de todo para atender al bebé. Pero bueno, siempre hay que llevar una canastilla con cosas que a ti te gusten, pues cosas de cosmético, por ejemplo, la colonia, porque tú quieres que tu bebé huela muy bien en el momento determinado, el cepillito para peinarlo. Yo la esponja los primeros días
las recomiendo, pero que sean esponjas naturales. No vayamos a buscar en cosas de bebé recién nacido. Yo no escatimaría nunca en el precio. Claro. Buscaría lo que fuese lo mejor, porque es una piel tan sumamente sensible que cuanto más cuidaditos tengas, pues mejor. Pues nada, tu cremita, tu loción hidratante, la esponjita, las gasas para el ombligo. En eso sí que es verdad que cuando vienen a la farma van muy desorientadas y nosotros pues le podemos ayudar. Y desde aquí, bueno, pues presto mi servicio. Y no sé si te tengo que contestarte algo más o te he contestado durante... Preguntaban también por algún tipo de crema para el pezón, que los primeros días de la lactancia, Sí. que se produce a veces dolor y Sí. grietas. También existen cremas Existen, que además incluso no tienes que retirarlas. Eso es lo que preguntaban. Si Sí. existen cremas que no sean nocivas para el bebé. Sí, hay cremas que están preparadas para que tú las pongas directamente sobre el pezón, porque, claro, el niño hace una succión, genera una humedad y entonces esa humedad hace que salga la grieta y es súper doloroso. Pero no pasa nada, también está la pezonera. Si tienes mucho dolor, también te puedes poner la pezonera, pero esa crema sí que es verdad que permite la rehabilitación de la zona del pecho y el bebé puede mamar sin problema. Bueno, echarlo también entonces en la canastilla, ¿no? También es bueno. Por sí, ¿no? Y mucho cariño a la mami, sobre Porque todo. me imagino yo que las farmacias, cuando estáis de guardia, recibiréis visitas también Sí. de madrugada de padres desesperados, De ¿no? padres desesperados, sí. Buscando Sí. de todo, ¿no? De todo, porque, bueno, en el hospital te van a dar lo básico, te van a dar los pañales, la leche y tal. Luego está la lactancia materna, importantísima. ¿Por qué? Porque le transmites todas tus defensas al bebé a través de ella. Las matronas, los médicos abogan siempre por la lactancia materna y yo también. Pero si no puedes dar el pecho, en mi caso yo no pude darle el pecho, no pasa tampoco nada. Es decir, que tampoco la madre tiene que sentirse frustrada por eso. ni traumatizada. Que está ahí, que ahora gracias a Dios hay muchos medios para poder ayudar al bebé. Y yo creo que ya te ayuda. Podría ser bastante. la lactancia, podría ser algún tema también importante Sí, para un programa más sí, adelante. o más que la lactancia, los primeros meses de vida, los cuidados que tendrían que llevar con el bebé, porque nos centramos mucho en el peso del bebé. Yo siempre vienen las mamás, a ver lo que pesa, 120 gramos más, y se emocionan. Pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Parece que lo podemos vender al peso, ¿a que sí? Sí, parece que sí. Los 100 gramos ya te sientes frustrado porque no has cogido